Podcast ITEPOL. Saludos, soy Caco de ITEPOL y en nuestra sección de podcast contamos con Beatriz Gutiérrez. Es doctora en Seguridad Internacional, historiadora y profesora en la Universidad Europea de Madrid, en la que realiza el Máster de Terrorismo, Seguridad y Defensa. Con Bea vamos a hablar sobre las directrices del Protocolo Ibero, qué se considera terror activo, cuáles serían los procedimientos de actuación policial en un enfrentamiento armado, casos en España y mucho más. Y antes de iniciar, os queremos pedir un pequeño favor que os costará unos pocos segundos, pero para nosotros es de gran ayuda. Es comentar el audio, ya sea iVoox, iTunes o cualquier plataforma que lo escuches, ya que nos ayudará a tener mayor visibilidad y llegar a más personas interesadas. Y ahora sí, damos paso a la entrevista. Bienvenida al podcast, Bea, ¿qué tal estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, un placer para ITEPOL tenerte a ti con nosotros. Además que tuvimos la suerte de conocerte el pasado día 20 de diciembre en el evento que hicimos sobre la presentación del calendario Thin Blue Line 2025 y dedicaste tu tiempo a estar ahí con nosotros y la verdad es que para nosotros fue un honor que estuvieras ahí con nosotros. Para mí, por supuesto, también lo fue. A ver, tenemos con nosotros, voy a hacer yo una breve reseña, pero luego te dejaré que te presentes. Tenemos a Beatriz Gutiérrez, es doctora en Seguridad Internacional, historiadora, profesora en la Universidad Europea de Madrid, en la que imparte el máster en Terrorismo, Seguridad y Defensa. Y Eso ahora, es. y ahora yo te dejo a ti que te presentes como mejor consideres para todos nuestros oyentes. Bueno, pues efectivamente soy historiadora y mucha gente se preguntará qué hace una historiadora metida en estos temas. Eh, Además, yo soy historiadora vocacional, siempre me han interesado muchísimo la historia militar, la historia de las relaciones internacionales, etcétera. Pero además siempre he tenido muchísimo interés por el tema del terrorismo de ETA. En mi casa siempre se ha vivido con muchísimo dolor cada vez que se producía un atentado. Y entonces un poco todo ese camino me lleva a estudiar historia, especializarme en historia contemporánea, en historia militar. Pero es que además yo empecé a estudiar la carrera 15 días después del 11 de septiembre, con lo cual fue un momento un poco de eclosión de todo este tipo de estudios de seguridad, de estudios sobre terrorismo, etcétera. Me fui especializando por ahí. En el año 2008 yo ya iba, también estudié un máster en seguridad y defensa, pero estaba más orientado al mundo militar y en 2008 mi intención era hacer el doctorado sobre la expansión del yihadismo en el Sahel y en concreto en el Sáhara Occidental. Pero en 2008 me dieron una beca para hacer parte de un máster sobre estudios islámicos en Israel. Y entonces cuando llegué a Israel tuve una epifanía, cambié de orientación la tesis y mi tesis se versó sobre la evolución del terrorismo en Palestina, la evolución de los modelos operativos del terrorismo palestino, desde los años 50 pues hasta nuestros días. Cómo a través del contraterrorismo israelí los distintos grupos terroristas palestinos se han ido readaptando y han ido cambiando sus modus operandi. ¿Qué pasa? Que luego, cuando ya se producen atentados como Bataclan, etcétera, que es un poco cuando en Europa nos damos cuenta de que lo de los tiroteos en los institutos no es una cosa que solamente pasa en Estados Unidos, sino que en Europa a lo mejor no tiroteos en institutos, o sí, luego seguramente tengamos ocasión de hablar de ello, pero que de repente también nos podemos encontrar con un señor armado con una AK-47 disparando. Pues ahí yo ya tenía, digamos, las herramientas de análisis para estudiar todo este tipo de fenómenos. Y así es un poco como llegué a todo este tipo de estudios. En 2015 empecé a dar clase de criminología en la Universidad Europea. Yo doy la parte tanto en criminología como en relaciones internacionales, la parte de seguridad. En criminología imparto políticas de seguridad pública y en relaciones internacionales terrorismo. Y desde 2022, pues un poco por la demanda que había de este tipo de estudios, con rigor académico, la demanda que había de profundizar en todo este tipo de temas, pues desde 2022 dirijo o codirijo con otra compañera mía el máster en Terrorismo, Seguridad y Defensa, que es un programa bastante integral. Pues bueno, porque a día de hoy es muy complicado establecer una línea entre qué es defensa, qué es seguridad,
hasta dónde empieza el terrorismo y dónde deja de ser terrorismo, etcétera. Entonces tiene un enfoque que realmente está muy integrado y que es mucho más completo a lo mejor que simplemente centrarte en temas de defensa, en temas de seguridad o en temas de terrorismo. Pues según comentabas, por esa epifanía que tuviste, que tuviste y por esos incidentes armados que has estudiado es lo que realmente nos lleva a ITPOL a contactar contigo para esta entrevista y centrarnos sobre todo en esa materia, ¿no? De tiradores activos. Y si hablamos de terrorismo, incidentes armados y demás, pues tenemos que hacer mención al protocolo Ibero, que como bien me dijiste es una de las autoras, que yo me acuerdo, fue en el 2019 cuando lo publicasteis, no recuerdo, 2018 2019, cuando Diciembre de 2018. pues me acuerdo, me lo leí y claro, nunca imaginé que ahora eh, bueno, yo porque es el que me ha tocado de parte de ITEPOL, pero ITEPOL en concreto, que vaya el que vaya a entrevistar a la autora del protocolo Ibero, la verdad Una, que, una de, una de las bueno, sí, sí, autoras, sí, una de las pero autoras. el primer nombre que sale es el tuyo, ¿vale? Porque me acuerdo que para profundizar un poquito más, hace poquito cuando contestamos la entrevista, tengo que reconocer que le eché otro vistazo y el primer nombre que sale es el tuyo. Y para el que no lo sepa, ¿podrías explicar brevemente en qué consiste el protocolo Ibero y qué relación guarda con el tema de incidentes armados, terrorismo y demás? Bueno, pues el protocolo Ibero surge por iniciativa de la Subsecretaría de Sanidad Táctica de SEMES. SEMES es la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Entonces, bueno, eso ya implica que tiene un rigor científico potente. Eh, la subsecretaría cuenta con fundamentalmente personal sanitario, técnicos en emergencias, médicos de urgencias, enfermeros, etcétera. Pero luego, por ejemplo, pues también cuenta con personal operativo de fuerzas y cuerpos de seguridad, algunos militares, militares quizás ya menos, porque la sanidad militar va un poco por otro camino, pero también en muchísimas lecciones aprendidas que se traen del ámbito militar al ámbito civil. Eh, en conjunto, pues podemos ser unas 70 personas y digamos que participamos un poco en la organización, dinamización de actividades, etcétera, pues igual somos 15 aproximadamente. Yo llegué ahí un poco como parte académica y como parte de seguridad corporativa. Yo antes estaba trabajando en una consultoría y evidentemente por mi perfil académico pues yo podía aportar un poco la estructura científica para darle al documento. Entonces es un documento en el cual estuvimos trabajando pues más de un año, como desde 2017, y yo un poco lo que pretendía hacer y lo que creo que consigue bastante bien es integrar todas las lecciones aprendidas, que en muchos casos vienen de Estados Unidos, documentos de la relevancia de los consensos Hartford, documentos de la importancia de las directrices TEC, trasladarlas al entorno español e integrar lecciones, pues bueno, de situaciones que ya en 2018 se habían dado, como podían ser los atentados de París, como podían ser las Ramblas, etcétera. Entonces, al final, un poco lo que hicimos fue recabar evidencias científicas, bibliografía científica, eh, documentos que están publicados en muchísimas revistas académicas, que traduce las lecciones aprendidas, pero luego, sobre todo, discutir entre todos los miembros que formamos la subsecretaría. Porque a lo mejor algo que en Estados Unidos se aplica de maravilla, pues en España por la legislación, por la configuración operativa, por la configuración de las fuerzas y cuerpos de seguridad, por su relación con los sanitarios, pues hay cosas que no tienen sentido. Entonces, eso nos dio un documento que si lo has leído, seguro que das fe de que es un ladrillo de 150 páginas. No es un documento vinculante porque de momento ninguna institución ha llegado y ha dicho qué interesante es, vamos a utilizarlo, pero tampoco es eso lo que pretende. Fundamentalmente lo que pretende es que tú a lo mejor como policía lo puedas utilizar como marco de referencia en un incidente con múltiples víctimas intencionado, pero a lo mejor que un técnico en emergencias sanitarias también lo pueda utilizar y que un señor que se trabaja en seguridad privada también lo pueda utilizar como referencia. De modo que todos tengamos una idea general que se pueda adaptar a nuestras distintas funciones. Pues, por ejemplo, el otro día en otro podcast escuchaba a la persona que entrevistaban que evidentemente no es lo mismo ser policía municipal en Madrid que a lo mejor ser guardia civil en un pueblo de 800 habitantes a la provincia de Soria.
Pero sin embargo, todos tenemos el riesgo de encontrarnos en ese tipo de situaciones. Con lo cual, es como una caja de herramientas que lo que permite es que cada uno dentro de sus funciones pueda tener una idea de qué hacer, cómo hacerlo, cuáles son las herramientas existentes y por qué esas herramientas existentes funcionan. Sin querer, por lo que estás diciendo de no lo mismo ser un policía en Madrid que en un guardia civil en un municipio pequeño, pues hace nada, hace un par de semanas se conoció un caso en Guardia Civil en un pueblecito en Cabezón de la Sal, que no tiene más de, me acuerdo que era más de 2.000 habitantes, donde una persona con una guadaña amenazó a unos Ujú. guardias civiles que luego, vamos, tú lo dirás mejor, pero a lo mejor se podría calificar como un incidente amor por las características de esa persona. Los policías tuvieron que hacer uso del arma y ellos mismos le aplicaron un torniquete. Y esto es Ujú. una de las cosas que recoge el protocolo Ibero, el tema de la formación y conocimientos en materia de control de sangrados del primer Eso interviniente. es, eso es. Entonces, ¿cómo esa materia en los últimos años, no sé, vamos a decir, yo calculo, creo que unos 6 8 años, si nos remontamos hacia atrás, ha estado más en auge? Yo creo que muchos Mm. policías hoy en día tienen un IFAD, ya una formación en hemostáticos, en torniquetes, etcétera, etcétera. ¿Cómo el protocolo Ibero ha incidido para ir mejorando esa calidad en las formaciones a los policías? Pues fundamentalmente porque sienta unas bases de conocimiento que se pueden utilizar. Es decir, da unas pautas de qué es lo que se debe hacer, en qué momento se debe hacer, en qué zona se debe hacer. No es lo mismo a lo mejor el caso que mencionas que un caso en el que haya en un centro comercial, por ejemplo. Es decir, si solamente tienes un individuo con una guadaña en una zona rural, pues la contención se puede llevar a cabo de una determinada forma. Si hay más civiles, se puede hacer la contención, se tiene que hacer la contención de otra determinada forma. Priorizar, por ejemplo, la neutralización de la amenaza si hay víctimas potenciales alrededor. Todo ese tipo de cuestiones se sientan las bases y a partir de ahí se puede ir trabajando y se va generando una conciencia de que pues va a haber incidentes armados que se pueden gestionar de una forma mucho más limitada, pero va a haber incidentes armados que por el riesgo potencial que hay de que se produzcan múltiples víctimas y de que se colapse el sistema, de que se colapse la respuesta, etcétera, si no se controla en los momentos iniciales, la respuesta va a tener que ser totalmente diferente. Y eso yo creo que es la labor de concienciación y donde la formación, el entrenamiento, la concienciación, la divulgación, etcétera, tiene que estar orientada a que no es lo mismo, aunque hay herramientas que sí que son las mismas, pero no es lo mismo un incidente donde el número potencial de víctimas va a ser muy, 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 muy reducido que un incidente donde si no lo controlas en los primeros minutos, igual de repente lo que te encuentras es a 6 heridos o a 6 muertos, 15 heridos, etcétera. Sí, esto que estás comentando sería la diferencia, ¿no? Entre un INVI, ¿no? Sí. Incidente múltiple de víctimas Mm. intencionadas, o en estos casos que es más reducido, Mm. incidentes múltiples de víctimas, ¿no? Esos serían Eso los es, casos. eso Eh, es. Nosotros en ITEPOL, cuando hacemos formación Mm. o nos preguntan sobre el tema de control de sangrados para primer interviniente, siempre decimos que ya no a lo mejor no lo apliques para un tercero, sino para ti mismo. ¿Por qué? Porque Ujú. tienes una herramienta, en este caso un arma de fuego, con una potencial letalidad, que lo que buscas es todos, ningún policía estamos exento de tener alguna negligencia, imprudencia y nosotros mismos dispararnos. ¿Qué ha ocurrido? Por eso es recomendable llevar un chaleco de autoprotección porque puede Mm. pasar y entonces nosotros lo recomendamos en eso. No quieres hacer un tercero, pero sí por lo menos que tengas formación para tú ponerte ese torniquete si llega un momento dado. Efectivamente. ¿Tú como civil recomendarías, ya no solo a nivel policial, sino para civiles que tuvieran conocimientos en esta materia? Sí, siempre. Yo llevo torniquetes en el bolso, en la mochila, pero por una razón muy simple, y es que si estalla el caos y nadie queremos encontrarnos en un incidente con múltiples víctimas, ya ni siquiera digo un incidente con múltiples víctimas intencionado, simplemente un incidente con múltiples víctimas, como puede ser, hoy por ejemplo ha salido de las noticias el accidente que ha habido en Astún. Asun. eh, pues nadie quiere encontrarse en esa situación, pero el hecho es que los accidentes ocurren, los incidentes armados ocurren, etcétera. Eh, los consensos Hartford, que aparecen en 2013, después del tiroteo de Sandy Hook, en Sandy Hook, un AMOC, un chico con esquizofrenia que no estaba medicado, etcétera, eh,
Mató a 26 personas porque su madre tenía un MP5 en casa para la propia protección de la familia. Cogió el MP5, se fue al colegio, mató a 20 niños y a 6 profesores. Se suicida. Es un caso que es muy interesante porque ahí la policía lo hizo todo bien. O sea, la policía en menos de 10 minutos habían llegado al instituto, estaban neutralizando la amenaza ya se había suicidado y ya se encontraron las 26 personas muertas. Pues no fue un fallo policial de retraso, de lo que fuera. O sea, la policía lo hizo todo bien. Entonces, lo que se plantean en ese momento es, si lo hemos hecho todo bien, ¿por qué seguimos teniendo 26 víctimas? Eh, bueno, pues hubo una macro reunión en Estados Unidos promovida por el Colegio de Cirujanos estadounidense y se elaboran unos documentos. Participaron el FBI, la DEA, el Servicio Secreto, asociaciones de enfermería, asociaciones de medicina, un poco los principales actores de interés. Y se elaboran 4 consensos, que son los consensos Hartford, que giran alrededor de la contención de hemorragias, pero fundamentalmente giran alrededor de cómo establecer o cómo reforzar la cadena asistencial. Y para mí una de las cosas más interesantes que dicen los consensos Hartford es que, lógicamente, es fundamental la coordinación policial y sanitaria, pero que los que van a estar ahí hasta que la policía llega, por muy rápida que sea la policía, es el interviniente inmediato, que es la víctima potencial. Entonces, ahí es donde entra el ciudadano. O sea, si yo me encuentro en una situación que es el peor día de mi vida y tengo que esperar 7 minutos a que la policía llegue donde estoy, porque es tener muchísima suerte que justo haya una patrulla al otro lado de la calle, en esos 7 minutos me han podido matar, me he podido desangrar, han podido matar a mi madre se ha podido desangrar. Entonces el ciudadano también tendría que ser consciente de cuáles son los riesgos y de que va a haber una serie de situaciones en las que no vas a poder hacer nada, pero va a haber una serie de situaciones como es colocar un torniquete en la cual sí puedes hacer algo. Y a lo mejor con poner el torniquete no salvas a tu madre, pero a lo mejor sí que consigues que llegue con vida al hospital para que en el hospital sí que la puedan salvar. Entonces, en ese sentido, totalmente el ciudadano, y no solamente el ciudadano, seguridad privada, que es otro de los grandes caballos de batalla, deberían tener una formación, el ciudadano evidentemente, eh, los fundamentos, pero en seguridad privada, por ejemplo, sí que es fundamental que tengan una formación sólida en cómo responder en los primeros minutos a este tipo de incidentes, porque son intervinientes inmediatos, porque están en el lugar del incidente, pero tienen deber de actuar. Tienen deber de proporcionar la primera asistencia, de proporcionar la primera respuesta, de coordinar, etcétera. Entonces, en ese sentido, creo que toda la cadena asistencial tendría que estar formada en respuesta a este tipo de incidentes. Sí, como muy bien decías, estos cursos de control de hemorragias de primer interviniente o stop the bleed que se conoce, no tiene otra función que contener esa hemorragia masiva que está Ujú. sucediendo en ese primer momento para que lleguen los sanitarios con esa ambulancia mecanizada y los sanitarios van a hacer lo mismo, van a contener, Ujú. mantener hasta poder llevar al quirófano y ahí Eso poder es. actuar con los medios que tienen disponibles. O sea, no se busca en esa formación que el policía vaya a Se recuperar a convierte en esa un persona. cirujano. Sí, correcto, exacto. El Es policía no tiene que convertirse en cirujano. El policía tiene que conocer una serie de maniobras muy básicas, tiene que conocer que la prioridad es neutralizar la amenaza y que mientras los primeros que han llegado a neutralizar la amenaza y dan tiempo a que llegue la caballería, si llega, que en muchos casos, imagínate, en 7 minutos volvemos a las mismas. Si en un pueblo de la provincia de Guadalajara tienes que esperar a que llegue el AUSECIC, ya no te digo el GAR, te digo el AUSECIC, pues a lo mejor te vas a 40 minutos. Si estos incidentes duran 5, me contarás dónde va a estar la amenaza si te estás esperando a que llegue la caballería. Entonces, saber que la prioridad es neutralizar la amenaza, que mientras se neutraliza la amenaza o cuando ya se ha neutralizado la amenaza, en esa zona roja solamente entran los policías y las víctimas potenciales porque están ahí, ¿qué es lo que tienen que hacer? Colocar torniquetes, abrir vías aéreas y ya una vez que se controla eso, empezar a sacar gente a la zona de amenaza indirecta, donde ya se pueden empezar a hacer otras cosas en transición con sanitarios. Pero no se trata de que nadie salga siendo cirujano torácico, sino que esas herramientas básicas
se sepan hacer, se sepa cuándo se tiene que hacer y dónde se tiene que hacer. Y ya todo lo demás se hará en otra zona, con otro nivel de seguridad y con otras capacidades. Te has hablado del caso de tirador activo de Estados Unidos, pero aquí en España tuvimos el caso de Argamasilla de Calatrava, en el que falleció un policía local y un guardia civil. Un policía local fallecido, un guardia civil y otro policía local fueron heridos. Y Ujú, claro, de aquí a que llegaron, era una zona rural, y como bien decías, de aquí a que llegaron unidades de intervención, pues tardó bastante. Hay un documental al respecto que personalmente se ve unas carencias, que luego hablaremos un poquito más adelante, el tema de ya no de formación, sino de medios para resolver ese tipo de intervenciones. Y ahora ujú. mi pregunta es de proseguir con el tema de incidentes armados. ¿Cuál es el torniquete que llevas? El CAT, generación 7. No hay El dudas. CAT. Vale, perfecto. Ahora vamos a hablar un poquito del tema sobre incidentes armados, que es para lo que hemos conseguido que Bea está aquí con nosotros y esta tarde nos ceda su tiempo. Y tengo que reconocer que Bea ha estado en varios podcasts, varias entrevistas eh, y hablando sobre estos temas. Hemos intentado el Paul recopilar una serie de preguntas que para nuestros seguidores patrulleros, pues que les sumen, ¿no? Intentar no repetir, ¿no? Estuviste con Pedro en Permiso para Ujú, Clave, con Guti también, de aquí un saludo para ellos en su podcast de vocación de servicio. Y luego además tienes una masterclass que nosotros recomendamos en nuestro canal de Telegram y redes sociales sobre todo este tema de tiradores activos, que está muy bien hablar del caso que has comentado anteriormente, el de Columbine, el de Bombay y el del otro instituto, que ya como te dije, el otro colegio, que ya no me acuerdo nunca, del pueblo de al sur, ¿cómo era? Dilo tú, que Ubalde, 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 que eso, que no quede yo tan mal. Ubalde. Bueno, ahora sí, vamos a materia. ¿Qué características definen un incidente armado y cómo pueden los policías identificarlos rápidamente en un entorno urbano? Más que un incidente armado con múltiples víctimas, que es un poco el riesgo, porque un incidente armado se parte de la base de que más o menos va a haber capacidades de respuesta. Pero en un incidente con múltiples víctimas, la clave es entender que tiene la potencialidad de sobrecargar el sistema de respuesta, tanto policial como sanitario. Es decir, por el volumen de víctimas, se puede ralentizar toda la respuesta porque no hay capacidad para absorber el número de víctimas. Claro, esto volvemos a lo mismo. No es lo mismo un incidente con múltiples víctimas en Madrid, que a lo mejor el umbral para colapsar el sistema, para aproximarte al colapso del sistema, son un 11M, que Guadalajara, que yo soy de Guadalajara, que hay un hospital para toda la provincia. Pues a lo mejor el hospital de Guadalajara, con que haya 10 ya está ahogándose. Saturado. Em, Entonces, ¿cuáles son los elementos en los que yo incidiría más? Primero, la información que llega a las patrullas. ¿Qué es la información que nos está llegando? ¿Qué es la información que llega al 112 y qué información se transmite a las patrullas? En el momento que hay armas blancas, en el momento que se empieza a hablar de múltiples víctimas y ya por supuesto si hay armas de fuego. Luego, a lo mejor, una vez que se llega al lugar del incidente, descubres que no, pero por lo menos en el momento que se empieza a hablar de armas blancas, múltiples víctimas, y en el momento que se empieza a hablar de armas de fuego, ya tenemos los principales ingredientes para pensar que puede ser algo grave y que puede, evidentemente, con armas de fuego, pues el riesgo de que haya múltiples víctimas va a ser mucho más elevado. Lo que estás comentando sería elementos o Mm. comportamientos que pueden ocurrir durante el suceso para Ujú. que un patrullero los pueda identificar y cuáles deberían ser esos pasos a seguir a la llegada hacia el lugar para minimizar esos riesgos y, en la medida de lo posible, maximizar la seguridad de las víctimas. Pues elementos que son interesantes tener en cuenta es, primero, evidentemente, establecer un perímetro para que dejen de acceder víctimas a la zona de riesgo. Pero en segundo lugar, valorar si qué tipo de individuo tenemos enfrente. Pues, por ejemplo, si es un enajenado, dependiendo del tipo de enajenado, igual se puede negociar, igual se puede desescalar, igual se puede contener, igual no, pero la posibilidad existe. Si ya, por ejemplo, es un individuo que lleva determinado tipo de ropa, como puede ser equipamiento, como puede ser chaleco, como pueden ser protecciones, el escenario ya va a ser diferente, porque eso lo que nos va a indicar es que es algo que está planeado. Por muy básico que es el planeamiento, ya es otro escenario distinto. Ya evidentemente.
Si está gritando consignas de tipo religioso, tipo Allahu Akbar, etcétera, la vestimenta quizás me importa menos, porque los terroristas son malos, pero no son tontos. Es decir, un terrorista lo que pretende es que no le pillen y poder llevar a cabo el atentado, con lo cual si va vestido de Bin Laden por la calle, pues lo más probable es que le detecten y no pueda llevar a cabo el ataque. Entonces, en ese sentido, la vestimenta quizás tampoco sea el principal indicador en el que nos tenemos que fijar. Las consignas religiosas sí. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que si tú te encuentras uno de estos individuos, puede ser o uno que se ha unido a la moda y que realmente sea un enajenado, pero ya las probabilidades de que además haya otro tipo de factores, me explico, si solamente lleva un cuchillo, lo más lógico es que si lleva un cuchillo es porque no ha tenido capacidad para llevar otra cosa con mayor potencia. Pero si ya, por ejemplo, nos encontramos un individuo así que lleva arma de fuego, hay muchísimas probabilidades de que además de llevar armas de fuego pueda haber explosivos más o menos sofisticados. Volvemos a la misma, todo depende de la capacidad que el señor tenga. Pero desde mi punto de vista, el agente que se aproxima a esa situación sí que al menos debería de tener en mente, estoy viendo a un tío que tiene pinta de yihadista, no sé lo que me voy a encontrar alrededor. Con lo cual, al menos tener esa conciencia situacional de que puede haber riesgos por ahí escondidos, de que pueda haber otro escondido, de que pueda haber una situación de terrorista suicida, etcétera. Que no tiene por qué producirse, pero sí que podría producirse. Con lo cual, a nivel de manejo inicial de la situación, para mí esos serían los tres primeros aspectos en los que fijarse. El individuo, qué tipo de individuo tenemos delante y si tiene aspecto de que el ataque pueda ser más planeado, menos planeado o es simplemente pues, una persona con problemas mentales que esté en pleno brote psicótico y que haya cogido el arma de fortuna que tuviera a mano. Claro, el arma de fortuna es muy elástico, porque puede ser desde el cuchillo de hacerte la ensalada a la escopeta de cazar jabalís. Y como sabemos, una escopeta de cazar jabalís, si mata un jabalí, a una persona la despedaza. Exacto. Pero ahí no va a haber una serie de condicionantes en términos de sofisticación que en los otros dos aspectos sí que los puede haber. Eso por una parte. En segundo lugar, la zonificación y en tercer lugar, la mentalidad de la prioridad de neutralizar la amenaza, porque si no se van a seguir produciendo víctimas hasta que la amenaza sea neutralizada. Para la utilización de esa amenaza como patrullero, ¿qué material consideras imprescindible sí o sí para una intervención de estas características? Primero, protección, siempre. Eh, una cosa que he aprendido de uno de mis grandes maestros, que es Pedro Salinas, Lo conocemos es, personalmente, que nos da formación, es que sin rescatador no hay rescate, y que cada gota cuenta. Son efectivamente. sus frases. Entonces, si lo primero que pasa es que neutralizan al policía sin darle tiempo a que neutralice la amenaza, el resto de víctimas están totalmente perdidas. Con lo cual, la seguridad, para mí, la seguridad de la gente es primordial. Eh, y luego, en segundo lugar, y ahí ya entran las administraciones públicas de lleno, es que teniendo en cuenta, y vosotros lo explicáis muy bien en vuestro análisis estadístico, qué sucede si los malos tienen mayor potencia de fuego que los buenos. ¿Cómo neutralizas esa amenaza? Entonces, las administraciones, el Ministerio del Interior, los ayuntamientos, etcétera, tendrían que garantizar que teniendo en cuenta cómo es el escenario de incidentes armados con múltiples víctimas que tenemos a nuestro alrededor, garantizar que nuestros agentes tengan como mínimo la capacidad para repeler y para neutralizar ese tipo de amenazas. Volvemos al tema de la seguridad privada. El otro día lo hablaba en otro podcast. Si a ti te viene uno con una AK-47 y tú tienes un revólver calibre 38, Reza. o te viene la Virgen del Pilar y te protege con su manto, o igual estás vendido. Y estás vendido tú y están vendidas las víctimas a las cuales se supone que tienes que proteger. Partiendo del material, como dices, de protección o autoprotección, pues entiendo que a lo mejor chalecos sí o sí, armamento y luego pues que no se tiene y que yo creo que se debería de ir ya planteando por lo que pueda pasar, porque por desgracia
el material se adquiere después de que venga un incidente de este Mm, tipo, a lo mejor el tema de escudos balísticos, ujú, ¿vale? Porque hoy en día tenemos variabilidad de estas materias que tienes, que son tipo mantas, que los puedes llevar en los patrullas o tenerlos en las comisarías cercanas y que los puedas tener disponibilidad porque yo creo que muy pocas plantillas hoy en día tienen este tipo de herramientas, salvo los grupos de intervención que, como bien mm, antes comentabas, si este tipo de incidentes tienen un breve periodo de tiempo, pues cuando llegue ese material se habrán perdido muchas vidas. efectivamente. Entonces, para ti, ¿qué importancia tiene o cómo debería de mejorarse ese tipo de coordinación entre distintos cuerpos? Porque por la idiosincrasia que tenemos en nuestro país, pues yo personalmente, en el municipio en el que yo convivo, hay un centro comercial, estamos en la zona, está Guardia Civil, ¿vale? Y tenemos un centro comercial, que en ese centro comercial, el grupo de intervención de la Guardia Civil, algunas veces van a hacer simulacros Ujú, por la noche sobre este tipo de circunstancias que pueden ocurrir en ese centro comercial. Pero no van ni policía local de la zona ni sus propias patrullas de seguridad ciudadana. Entonces, es ujú. decir, ¿crees que falla algo en eso que se está haciendo? Creo que Por te estoy supuesto, planteando. por supuesto. A ver, los Bueno, simulacros. y matizar que lo que hablabas antes del tema de la importancia de Mm, la seguridad privada por la noche solo hay uno, ¿vale? Bueno, uno o dos, ¿vale? Pero no están todos como cuando está, por ejemplo, un sábado por la tarde, ¿vale? Ahora te lo pregunta, ¿crees que falla algo en esas? los simulacros para mí son mi gran caballo de batalla. No me cansaré de decirlo, no me cansaré de repetirlo, no me eh, cansaré de hacer propaganda Estarán en tu de los esquela, ¿no? simulacros. Dijiste. Eh, Porque es que se debe de entrenar y se debe de fallar cuando los muertos son de mentira. Y esto también lo digo siempre, absolutamente en todas las formaciones que doy. Si ya te encuentras a los muertos cuando son muertos de verdad, ya ahí no vas a poder hacer nada. O sea, de lo que se trata es de fallar y de decir, ostras, la hemos cagado. Pero cuando el muerto es un señor que lleva un pintarrajeado rojo en el pecho. Eh, ¿Qué pasa? Que la idea de los simulacros es que sea un entorno realista y que participe quien nos vamos a encontrar en un entorno realista. Si en un entorno realista alguien empieza a disparar en el centro comercial y los que están son los 4 o 5 vigilantes que hay por la mañana y la patrulla de seguridad ciudadana y la policía local que están por ahí circulando a los unos a 4 minutos y los otros a 10 minutos, pues debería de trabajarse primero con esos. Y luego ya si quieren llegar los grupos de intervención, pues fabuloso, que lleguen. Y si quieren además meterse a ambulancias, también fabuloso, que vengan las ambulancias. Y si se quiere hacer una zonificación, fabuloso. Pero primero tienen que llegar los que tienen que llegar. Porque si no, en un escenario real, los que tienen que llegar primero van a decir, oh Dios mío, ¿y ahora qué hago? Y ahí es cuando se van a encontrar el marrón, si me permites la expresión, se van a encontrar el marrón, se van a encontrar los fallos y se van a encontrar los problemas cuando los muertos igual sí que son de verdad. Con lo cual, falla el planteamiento de los simulacros y falla porque en muchos casos, y yo creo que eso también es un poco idiosincrático en España, no queremos que se vean los fallos. Es que los fallos es bueno que se vean para que se puedan identificar, para que se puedan corregir y para que dejen de producirse a futuro. Aunque se sigan produciendo durante 2 o 3 años. Otra cosa de los simulacros es que se deberían hacer de forma periódica. Si tú haces un simulacro hoy, salimos en el periódico, ¡buah, qué bien ha salido, qué bien lo hemos pasado! Y no se vuelve a hacer un simulacro hasta dentro de 5 años, que igual ni la misma plantilla es la misma, eso no sirve absolutamente para nada, salvo para haber perdido una noche de tu vida y haber salido en la prensa. No tiene mayor funcionalidad. Los simulacros deberían de hacerse de año y medio, 6 meses, de modo que se puede evaluar lo que hemos aprendido, lo que hemos mejorado y si seguimos cometiendo el mismo error, ver por qué seguimos cometiendo el mismo error. Y así es un mecanismo magnífico para testar la coordinación, testar si, por ejemplo, pues todos tenemos equipos de radio, pero resulta que los sanitarios no tienen la misma radio que nosotros. O si de repente tenemos una sobreconvergencia de recursos y la malla se cae. O si, por ejemplo, esto pasó en Columbine, también lo cuento siempre como anécdota, pero me parece muy grave. Pues por una falta de coordinación, la policía llega y hace sonido de heridos aquí
y resulta que los sanitarios no se han enterado dónde está el nido de heridos y llegan a una zona que a ellos les parece segura y hacen el nido de heridos en otra zona. Estás perdiendo recursos, estás perdiendo tiempo en un escenario donde cada minuto cuenta. Pues, además, estos simulacros están realizados por técnicos especialistas en la materia para que se lleven a cabo un lunes a las 11 de la mañana cuando todo el mundo ha almorzado. Pero luego esto ocurre pues un viernes o un sábado. Por ejemplo, en el caso de tantos protocolos, el tema policial, a nosotros nos ocurre el tema de tanta instrucción, el tema de violencia de género, de menores y demás, que está todo muy bien, pero claro, luego a los viernes o un sábado a las 3 de la mañana, cuando te encuentras con esas circunstancias, vas a tirar de protocolo y no hay nadie al otro lado, ¿vale? No tienen esos recursos que supuestamente están. Además, estabas hablando del tema de simulacro, me acuerdo yo que estaba trabajando en un municipio donde está el aeropuerto de aquí de Valencia. Era un día entre semana y tú veías pues, a mucha gente por allí, por la comisaría, ¿no? Varios cuerpos y demás, protección civil, bomberos. Y cuando preguntas dices, ¿pero qué pasa ahí que hay tanto revuelo? Y dice, no, es que van a hacer un simulacro en el aeropuerto y tenemos que estar alerta. O sea, claro. Y luego sí te entra la llamada, el 112 de un simulacro de un avión que se ha pegado fuego en el aeropuerto, tal. Pero dices, claro, pero si esto luego no pasa así de verdad cuando están todos los medios disponibles, ¿no? Entonces, claro, ir a lo que tú decías, al tema de la prensa, pues no es bueno. Nosotros en las formaciones, cuando hacemos el tema de escenificaciones, nosotros se lo decimos a los alumnos, aquí puedes fallar porque las vidas, digamos, que son infinitas, pero luego en la calle no. Es bueno aprender de tus errores y mucho mejor aprender de los errores de los demás. Entonces, Claro, por eso la importancia de hacer unos entrenamientos adaptados a la realidad de lo que te vas a encontrar. Y eso es. siendo con el tema, para el tema de incidentes armados, ¿cómo las policías podrían incorporar con todas las tecnologías que tenemos ahora mismo para mejorar el tema de esas circunstancias de tirador activo, etcétera? Eh, pues para mí la clave es mejorar los sistemas de notificación, el flujo de información. No me diga lo de la notificación que yo padecí la dana. Es decir, que a los primeros intervinientes la información que les llegue sea lo más completa posible. Y esto ya no solamente depende de la tecnología. A ver, pues evidentemente si te coincide, pero volvemos a la misma, si te coincide que es un centro comercial con un circuito de videocámaras de la leche, pues igual el vigilante que está en el centro de control puede llamar al 112 y decirle, pues mira, tengo en tal zona, pero porque ese vigilante va a estar con su puerta cerradita y sin estar en una zona de riesgo. Pues tengo en la zona no sé cuántos a un señor armado con una escopeta, ha disparado y hay varias víctimas. Creo que alguno está muerto, pero ese escenario ideal no se nos va a dar siempre. Entonces, tener personal, y esto fíjate que ya no es tanto la tecnología, la capacidad de recabar datos, sino la formación que la persona que hay detrás del teléfono recogiendo la información, la capacidad que tenga de recabar datos. ¿Qué tipo de incidente tienes? ¿Qué tipo de armas hay? ¿Hay un agresor o hay varios? ¿Dónde están las víctimas? ¿Qué tipo de víctimas hay? ¿Crees que se mueven? ¿Crees que no se mueven? Entonces, que toda esa información llegue con la mayor brevedad y con lo más completa posible a las patrullas es fundamental, porque eso lo que nos va a permitir es ajustar la respuesta en el mayor grado posible. Luego, ya evidentemente, a nivel de tecnología, pues si se cuenta con videocámaras, drones de reconocimiento, etcétera, pues lógicamente muchísimo mejor. Pero volvemos a la misma, no tenemos torniquetes como para pedirle a la administración drones de reconocimiento. Estamos peleando en algunos sitios por chalecos, ¿no? Como para pedir otra serie de circunstancias. A ver, antes de proseguir la entrevista, me gustaría preguntarte si hubiera un caso de este tipo en un centro comercial, ¿cuál deberían ser los pasos que las primeras patrullas intervinientes de seguridad ciudadana deberían de llevar a cabo en el caso de que estén por la zona y que tengan que salvar vidas y neutralizar la amenaza que has dicho que era lo más importante? ¿Cómo lo puedes explicar así brevemente para que nos quede claro en un esquema? El escenario ideal sería que primero dentro del centro comercial, el propio centro comercial supiera qué hacer. Paso número uno, que el propio centro comercial tenga a su seguridad privada formada, a su plantilla por lo menos que sepa qué hacer, de modo que se pueda notificar una emergencia
También es muy importante que no cunda el pánico, porque como sabemos, el pánico produce estampidas y produce efectos indeseados, pero de modo que las personas que hay dentro puedan evacuar, puedan confinarse, etcétera. Ahí, insisto, el papel de la seguridad privada es fundamental. Eh, en segundo lugar, que la seguridad privada tenga capacidad para coordinar con los primeros intervinientes que van llegando al lugar del incidente. Según llegan patrullas, lo ideal también, insisto, porque luego lógicamente topamos con los protocolos que cada institución tiene, pero lo ideal sería que conforme van llegando patrullas, las primeras patrullas directamente entren a buscar la amenaza, a contener la amenaza y, si es posible, a neutralizar la amenaza. Detalle importante. Ayer o antes de ayer, otra cuenta que me parece interesantísima en Instagram, que es Finger Out, lo mencionaba, que hay que hacer reconocimiento antes. Y salió un poco la conversación porque ayer o antes de ayer, en un instituto en Eslovaquia, un alumno mató a una profesora y a una compañera, apuñalándolas. Entonces es muy importante que se tenga un conocimiento previo de las instalaciones potencialmente críticas que tenemos dentro de nuestra demarcación. Pues, por ejemplo, si tenemos un centro comercial, hay más probabilidades de que pase algo en el centro comercial, de que a lo mejor pase algo, yo qué sé, pues en otra zona. O hay más probabilidades de que pase algo en la parroquia del pueblo el día de la misa del gallo que pase algo en, no sé, en un domingo normal. Es decir, en cada momento, cuáles son los objetivos potencialmente peligrosos, que a lo mejor pues en una época del año no lo son, pero en otra sí, etcétera. Entonces, tener a título preventivo, conocer cuáles son esas ubicaciones. Si ya conocemos el centro comercial de antes, va a ser muchísimo más sencillo actuar en ese centro comercial que si llegamos a ciegas y nos tenemos que dejar guiar por la seguridad privada. Eh, Perimetrar, tratar de contener la amenaza dentro de la zona donde está, tratar de neutralizar, y conforme van llegando recursos, ya se debería de conocer cómo funciona la neutralización, de modo que mientras el primer grupo trata de neutralizar la amenaza, el resto que vaya llegando puede dar o bien apoyo en la neutralización de la amenaza o bien puede empezar a prestar la primera asistencia a las víctimas, colocar torniquetes, establecer nido de heridos, establecer una zona segura para establecer el nido de heridos, empezar a coordinar con los servicios sanitarios, etcétera. Es un poco lo que se conoce como establecer equipos de contacto y equipos de rescate, que los equipos de rescate en un momento determinado pueden hacer de bisagra y convertirse en equipos de contacto, pero si no hacen falta más equipos de contacto, comenzar a prestar asistencia a las víctimas en la zona roja o en la zona de amenaza directa o en la zona próxima a la zona de amenaza directa. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta en este tipo de incidentes, sobre todo si son incidentes con armas de fuego, es que la zona roja en un momento determinado se puede mover a la zona amarilla. Es decir, son incidentes dinámicos. La zonificación no puede ser como, por ejemplo, en un vertido químico de hasta aquí es la zona roja y de aquí para allá es la zona amarilla porque ya el impacto es menor. En un incidente activo, la zona roja puede cambiar, la zona roja puede convertirse en amarilla y la amarilla convertirse en roja en cuestión de segundos. Aquí ha mencionado a los compañeros de Finger Out, aquí un saludo para ellos, que tenemos la suerte de conocernos personalmente y hace poquito estoy hablando con uno de ellos por el tema del EPID, por unas recomendaciones que nos dijeron para llevarlas a cabo. Nosotros en nuestra formación es sobre CQB, por lo que decías de lo que recomendaban los compañeros en el vídeo, a nuestros alumnos siempre decimos que es importante, relevante que tengan, que se hagan un mapa mental o que vayan, sobre todo al tema de institutos, edificios municipales, como puede ser un ayuntamiento, que pueden ir personas cabreadas, centros sanitarios, ya sean hospitales, ambulatorios y demás, por lo que pueda ocurrir. Y bueno, antes más porque no había tanta seguridad como ahora, pero también en bancos, ¿vale? Que son, como tú decías, pues son sitios donde se puede concurrir pues una persona cabreada por el motivo X y que produzca un incidente de este tipo. Sobre el tema que estabas comentando de la intervención que hay que llevar cuando hay un caso de este tipo por un patrullero.
Yo me sé la respuesta, pero quiero que la digas tú y que quede clara. Si estás en búsqueda de una situación dinámica, de un tirador activo, y cae un policía, un compañero, el cual queda herido, pero la amenaza no está neutralizada, no está contenida, ¿vamos a por el compañero y lo sacamos? ¿O qué hacemos? Desgraciadamente, el compañero se debería de autocolocar un torniquete y tú la prioridad sigue siendo neutralizar la amenaza. Esa era la Porque, respuesta. porque si no, en vez de tener un compañero herido, igual tienes dos. Y uno de Exacto, ellos eres tú. exacto. Puede ser duro para el que a lo mejor lo esté escuchando la primera vez, pero esto tiene que ser sí así, aunque tu compañero, amigo haya caído. Por eso la importancia que hablábamos al principio del tema de portar, el tema del control de hemorragias por una autoaplicación por ti. Y bueno, ahí yo creo que lo has dejado Es bastante bien durísimo. claro. O sea, yo la primera vez que lo oí dije, ¿pero cómo? Porque de alguna manera tenemos grabado a fuego en nuestra mentalidad occidental y sobre todo en nuestra mentalidad española que no se deja nadie atrás. Pero no es así. En un incidente activo no es así. No debe ser así. Por muy duro que sea, no debe ser así. Sí, además, nosotros tuvimos un caso aquí en la Comunidad Valenciana hace ya muchos años en el municipio de Sueca, un cazador que desde el balcón disparó a un policía y estuvo ahí bastantes horas hasta que al final falleció porque no había forma, no había medios, no había recursos para acceder para poder Mm. salvarlo. Vale. Vamos a hablar, bueno, ya hemos mencionado pero casos en España, has mencionado antes algunos de Estados Unidos, pero hemos tenido algún caso significativo en España en el que podamos adquirir lecciones aprendidas de ese suceso. Sin ánimo de levantar ampollas y de la forma más respetuosa posible, sí, hay uno, yo siempre lo utilizo de ejemplo, pues porque no pasó nada, porque literalmente puso a Dios la mano, porque podía haber pasado perfectamente. Fue en el campus de Leioa, en la Universidad del País Vasco, y nada, pues fue básicamente un chaval de 21 años. El problema que hay en España es que luego los After Action Reports no se publican. O sea, tienes, pues a lo mejor tienes la sentencia judicial, pero si la persona es un individuo anónimo, es complicado llegar hasta ella. En fin, no tienes el informe de 400 páginas publicado en Internet en aras de la transparencia de la actuación como hacen en Estados Unidos. Con lo cual hay muchos detalles que se desconocen. Yo la información que tengo es a través de análisis de fuentes abiertas. Y bueno, pues parece ser que era un chico con un perfil un tanto depresivo, muy buen estudiante, y que al pasar del instituto a la universidad, pues dejó de sacar muy buenas notas y empezó a sacar unas notas un poco menos buenas. Tenía una media, pasó de sobresaliente a notable. ¿Que cuántos Ujú. universitarios estarían encantados de tener una media de notable? Bueno, pues este chico parece ser que estaba muy dolido, se sentía humillado, lo que fuera, con los profesores. En verano se sacó la licencia de armas de caza. En el mes de septiembre se compró una escopeta. Practicó ahí un poco en un campo de tiro de Bilbao. Y pues no recuerdo si fue, me acuerdo que era por la Virgen del Pilar, o el día de antes o el día de después. Cogió la escopeta, se fue al campus y empezó a disparar dentro de la facultad. No pasó nada porque el objetivo del chico eran los profesores, la gran mayoría era ya por la tarde y estaban en la sala de profesores, y por eso digo porque puso Dios la mano. Al chico no se le ocurrió disparar al sistema de control de acceso de la sala de profesores. Si se le hubiese ocurrido disparar a la puerta con una escopeta de caza, seguramente la puerta había saltado por los aires y pues a lo mejor nos habíamos encontrado con 4 o 5 muertos. Entonces, en ese caso, eh, la Ertzaintza no llegó, pero se quedó en el perímetro y el chico cuando se cansó de disparar se fue. Se sentó en un estanque y esperó pacientemente a que lo localizaran. Fallo, pues es un fallo porque en Ubalde pasó un poco lo mismo. O sea, en Ubalde había un tirador activo, el tirador activo estaba dentro de un aula, el mando policial que estaba ya dentro del colegio dijo, no, bueno, pero como ya está atrincherado, ya lo tratamos como atrincherado, no como tirador activo. ¿Y qué pasó? Pues que en Ubalde, una vez que el individuo, el chaval, que era un chaval también de 19 20 años,
estaba atrincherado con la policía esperando fuera sin que les dejaran entrar a neutralizar la amenaza, pues disparó y mató a varios niños. Entonces es un caso un poco similar en el sentido de, no, bueno, pero como parece que no ha habido víctimas, ya no es tirador activo. Sí, tirador activo sí que sigue siendo, porque aunque no haya producido víctimas, pero tienes a un individuo armado por ahí que ha estado disparando durante 20 minutos y que puede volver a disparar en el momento que le apetezca. Tienes que ir a buscarlo, tienes que neutralizar esa amenaza. No te digo que si el chico está sentado en el estanque de la universidad, llegue la policía y directamente le dispare, pero por lo menos tienes que ir, localizarlo y detenerlo. Además, el caso de Ubalde, si no recuerdo mal, todos los policías intervinientes fueron expedientados y apartados del servicio por eso. Si analizas un poquito la intervención, ya hay vídeos en los que los ves afuera sin saber qué hacer o cómo actuar mientras Ubalde se fue un oyen disparos. desastre, fue un desastre. Para que te hagas una idea, el mando policial no llevaba radio, se dejó la radio en el patrulla, porque no, bueno, pero si no la vamos a necesitar, que esto seguro que tampoco es tan grave. Eso viene en el After Action Report. O sea, en qué momento, sabiendo que hay alguien armado dentro de un colegio, te dejas la radio en el coche? O sea, eso como, como primera providencia. Al final los que entraron fue el Borta, que ni siquiera era la policía de Ubalde. Fueron los equipos tácticos de la patrulla fronteriza estadounidense, que en muchos casos entraron no porque nadie les diera la orden, sino porque sus hijos y sus mujeres estaban en ese colegio. Aparte de estos casos que has comentado, ¿crees que hay alguno que sea especialmente ilustrativo para el aprendizaje a nivel policial del patrullero? Pues para mí Columbine, que ya lo he mencionado, eh, y este fundamentalmente Columbine, porque aunque ocurrió en 1999, pero es un caso interesantísimo porque da idea de qué es lo que pasa si la coordinación no es buena y qué es lo que pasa si se retrasa la respuesta. Columbine era otro modelo policial diferente que en Estados Unidos ha cambiado mucho, aquí en Europa quizás esté costando más, pero en Estados Unidos en el año 99 el procedimiento era aislar, contener, esperar al SWAT. Entonces en Columbine estuvieron disparando durante 40 minutos, tan pichis. La gran mayoría de víctimas se produjeron en los últimos 20 minutos, es decir, si se hubiese entrado en los 20 primeros, en vez de 12 muertos, a lo mejor habría habido solamente 5. El SWAT tardó 2 horas a llegar, el SWAT tardó 2 horas en limpiar el instituto y una de las víctimas falleció por falta de asistencia médica, pues un poco lo que comentabas antes del compañero que murió desangrado. Además, el SWAT llevaba a sus propios sanitarios, pero los sanitarios no podían dejar al equipo, por ley, simplemente por legislación. Eh, son policías, miembros del SWAT de pleno derecho, pero con formación sanitaria. Entonces, esos sanitarios no podían dejar a su equipo en caso de que algún miembro resultara herido. Con lo cual, ellos estaban viendo que había una persona herida que necesitaba asistencia, pero no podían dejar a su equipo. Con lo cual, hasta que no terminaron de limpiar y de declarar la zona como segura, a esa persona no se le dio asistencia. Cuando lo quiso sacar a la calle y pasarlo a los sanitarios, ya había muerto, ya no se podía hacer nada por él. Entonces, Columbine lo que cambió precisamente es la necesidad de, evidentemente el SWAT tiene muchas más capacidades que el resto, pero tenemos que generar algún tipo de modelo de respuesta en el cual los mismos patrulleros tengan capacidad como para hacer algo. Fue, pues, lo que comentábamos antes, que con las capacidades que tengamos, por lo menos aislar a la amenaza en un lugar determinado, tratar de neutralizar la amenaza y crear equipos de contacto y equipos de respuesta, de rescate, perdón, de modo que los equipos de rescate al menos puedan ir haciendo algo mientras la amenaza está contenida en una zona. Ese fue uno de los grandes cambios en materia de respuesta a incidentes armados. Y en el caso de Ubalde es todo lo contrario, que es lo que no se debe hacer en un caso de incidente armado. No se A veces es puede, importante saber qué no hacer, ¿eh? También. claro, A veces es claro, importante. no se puede asumir que como ya de repente ha dejado de disparar, es que esto ya está todo controlado.
porque el hecho es que ahora mismo ha dejado de disparar, que es lo que pasó allí, pero en un momento determinado suelta una ráfaga y en un espacio confinado, en un aula con 20 niños, si sueltas una ráfaga te cargas a la mitad. Así es. Entonces han sido dos casos, el uno por falta de conocimiento, el otro por falta de implementación de las lecciones aprendidas durante 23 años, que es que además no es lo mismo, bueno, no hemos integrado las lecciones aprendidas del año pasado que no hemos integrado las lecciones aprendidas machaconamente a lo largo de 23 años. Me gustaría preguntarte, por los conocimientos que tú tienes, Bea, ¿te consta? Porque a veces vemos noticias publicadas de Policía Nacional hace un simulacro sobre incidentes a MOT. Hace poquito salió otro vídeo de la Guardia Civil haciendo un simulacro también ante un supuesto, una persona, un tirador activo, etcétera, que levantó muchas ampollas en redes sociales por cómo se daba la resolución del caso. ¿Te consta que tengamos en España algún protocolo oficial de tiradores activos? A ver, sé que la Policía Nacional tiene el protocolo AMOC, sé que hay algunas directivas, pero hasta donde yo sé como tal, no. Y que sea público menos, ¿verdad? Que sea público, no, desde luego. Que sea público, no. Ahora No, imagino, aquí no se publica no se publican las cosas. Es un problema, es un problema grave, porque yo no puedo acceder a lo mejor con fines de análisis, pero tú a lo mejor con fines profesionales tampoco, porque estás en otra administración diferente. Entonces, es otro fallo de coordinación. Si se compartiese la información, seguramente todo sería muchísimo más fluido. Pues bueno, vosotros lo veis en las formaciones, que en una formación igual tenéis a policías locales, a distintos policías de distintas policías autonómicas, policías nacionales, guardias civiles, y el intercambio de información, la forma de cooperar, la forma de trabajar juntos salen formaciones extremadamente interesantes y en la cual todo el mundo sale totalmente enriquecido. Si eso lo hiciésemos a nivel de administración, vamos, todo funcionaría muchísimo mejor. sí, mira, lo que decías, yo personalmente lo he padecido, bueno, estoy padeciendo porque estoy haciendo un, bueno, por un tema académico, he solicitado tanto a los cuerpos estatales como autonómicos y policías locales municipales más representativas de España, protocolos que tienen ellos de actuación en este tipo de circunstancias y no he recibido respuesta excepto de la Guardia Civil que me mandó un folio con 4 puntos, que tampoco me da mucho, pero bueno, es más que los otros. De aquí, pues bueno, si me oyen y me lo quieren enviar, pues yo encantado para llevar a cabo ese estudio A académico. mí también me los pueden enviar. Yo también estaría encantada. Y ahora imagínate, con tus conocimientos que tienes, si te llaman, te suena el teléfono y te dice, Beatriz Gutiérrez, ha sido usted la elegida para trabajar para el Ministerio del Interior, en la Secretaría, Subsecretaría de tal, y establecer un protocolo para el tema de incidentes armados. ¿Qué harías? ¿Qué mejorarías? ¿Vale? ¿Qué recursos? Formación para, sobre todo, dirigida a los patrulleros, que es lo que a nosotros nos interesa. Eh, Primero formación, segundo equipamiento. Es decir, la formación son dos elementos que están totalmente integrados. Si tú no tienes un equipamiento, por muy buena que sea la formación, no vas a llegar a los requisitos que se te van a pedir. Pero por otra parte, tú puedes tener todos los torniquetes del mundo, que si no sabes utilizarlos, pues el torniquete no te sirve absolutamente para nada. No te sirve de nada tener unos torniquetes magníficos de la generación tal o pascual, si colocas el torniquete donde no debes en relación a la lesión o donde no debes en relación a dónde está el tirador o a dónde está la amenaza. Es decir, el torniquete hay que colocarlo en unas condiciones de seguridad, hay que colocarlo si estás en zona de amenaza directa, en una zona cubierta, en una zona... Si tienes que autocolocarlo, saber cómo autocolocarlo. Es decir, mm, da lo mismo tener un equipamiento que sea magnífico si no sabes utilizar ese equipamiento. Pero del mismo modo, si tienes una formación magnífica, pero el equipamiento no te acompaña, tampoco te vale para nada.
Formaciones que sean realistas. Antes lo hemos mencionado, no hace falta que el policía salga siendo cirujano torácico, porque no se trata de eso. Se trata de que las 4 cosas que tiene que hacer las sepa hacer y las 4 cosas que no tiene que saber hacer, pero puede identificar, las sepa identificar, las pueda poner en una tarjeta de triaje y lo mande a la víctima con los sanitarios. Entonces, yo un poco lo que cambiaría es eso y los mecanismos de prevención, de identificación, de información, de coordinación, trabajar el escalonamiento, trabajar que cada interviniente sepa dónde tiene que estar. A fin de cuentas, los policías van a ser los primeros en llegar, pero también van a ser los que van a tener que decirle al sanitario, no, no se pongan aquí porque aquí le van a disparar, póngase un poco más allá y nosotros le damos seguridad. Eso también es muy importante incluirlo en los procedimientos. Sí, sería esa sinergia entre formación, medios materiales y la coordinación Y coordinación entre, multiagencia. Ujú. entre los distintos sectores que van a trabajar, sanitarios, Sí. seguridad, emergencias, etcétera, etcétera. El reconocimiento previo, cómo hacer un reconocimiento previo de instalaciones potencialmente vulnerables, el reconocimiento previo de comportamientos de riesgo, por ejemplo. Una cosa que es muy interesante que en Estados Unidos se trabaja, aquí en Europa, hasta donde yo sé, no, sobre todo se trabaja en el entorno laboral y en el entorno escolar, que son los equipos de evaluación de amenazas. Entonces son figuras. Aquí en España hay algo parecido que son los comités de seguridad y salud, pero están solamente en empresas. En colegios, por ejemplo, no existe esa figura. Y es un poco para identificar pues, comportamientos de riesgo que haya en la organización, o sea colegio, sea empresa, como te digo. Pues yo qué sé. Hay un niño, por ejemplo, o un adolescente que tiene un comportamiento pasivo-agresivo, se pelea con sus compañeros y además de repente en Instagram un buen día resulta que su padre le ha regalado una R15. Pues eso se reporta. O sea, es una estructura en la cual el compañero de clase dice, pues fulanito me ha pegado y además he visto que en Instagram su padre le ha regalado una R15. Automáticamente se deriva, o bien, dependiendo de las evidencias que haya, o bien se deriva a personal médico con capacidad para hacer una valoración psiquiátrica, o bien directamente a fuerzas y cuerpos de seguridad. Pues las fuerzas y cuerpos de seguridad investigan y si de repente se encuentran con que no solamente tiene la R15 en casa, sino que además tiene un diario en el cual pretende llevar a cabo un ataque dentro de 15 días, al niño se le detiene. Eso que estás comentando se utiliza en muchos centros escolares por el tema de la prevención del bullying. Además es un Efectivamente. sistema que no recuerdo el nombre, pero viene de países nórdicos, ¿vale? El Ujú. tema de prevenir este Es que en tipo de países, circunstancias. en países nórdicos, en Finlandia, ha habido, al menos que yo recuerde, sin saberme las estadísticas, pero al menos que yo recuerde, 3 o 4 incidentes de tirador activo. Bueno, en Noruega tienes el de Under Breivik, que fue uno de los más conocidos, que este sí que sigue todos los patrones. Yo me acuerdo cuando estuve viendo tu masterclass, eh, era el que puso, si te acuerdas, en la ciudad, eh, pone un mismo artefacto explosivo Ujú, para generar distracción, luego se va a la isla de Ulloa ujú. y es donde empieza a matar allí a Sí, gente. Y además, pues eso, iba todo con su vestimenta, iba equipado, se hizo ujú. pasar por policía para Eso es. llegar al lago, cruzar el lago, porque Mm. no dejaban pasar, entonces fue allí donde había como, era una convención, ¿no? Digamos, de estudiantes que Sí, estaba era una allí. convención como de nuevas generaciones del Sí, Partido exacto. Socialista. Sí, exacto, correcto. Él era supremacista blanco, entonces estaba totalmente en contra de las políticas migratorias, etcétera. Y se disfrazó de policía, pues precisamente para que cuando los niños se acercaban a él pidiéndole ayuda, dispararlos. O sea, fue, Eh, fue brutal, totalmente. Hombre, tanto como que tuvieron que cambiar la legislación en Noruega porque nunca habían tenido un incidente de este tipo ni estaba previsto en su legislación. Además, Pues hay un... Sigue. el de Utoya fue en 2011, en Finlandia, en 2002-2007 ha habido varios incidentes de tirador activo, también con no sé cuantísimas víctimas. Tenemos un poco la imagen de que los países nórdicos son extremadamente tranquilos y se vive fenomenal y el Estado de Derecho y las protecciones sociales y todo.
pero luego rascas un poco la superficie y tiene también una serie de problemas bueno, Todos los que, países tienen co- sus problemas. que conviene de alguna manera, y dices, pues cuando las barbas del vecino veas pelar, igual pon las tuyas a remojar. Exacto. Bueno, para ir cerrando ya la entrevista, que ha quedado bastante interesante, imagínate que nos haya escuchado una persona con capacidad y poder de decisión y dice, me ha gustado lo que ha hecho Beatriz Gutiérrez, la vamos a llevar al ministerio para que establezca una serie de directrices, protocolos. ¿Dónde podrían localizarte? Pues fundamentalmente en la Universidad Europea de Madrid. Mi correo electrónico es beatriz.gutierrez@universidadeuropea.es. Luego, si quieres, me lo mandas y lo dejo en las notas al pie, por si acaso contactas contigo, ¿vale? Perfecto. Y luego, pues en Instagram, que últimamente participo bastante. Instagram para mí ha sido el descubrimiento del año 2023-2024. Porque a mí antes estos temas me hacían caso cuatro gatos. O sea, yo pensaba que esto no tenía ningún tipo de interés ni de repercusión más allá del círculo cercano. Eh, y a través de un directo con José de Pedro del Búnker, pues empezó a generarse un círculo por lo menos de interés que se ha ido ampliando. Y la verdad es que para mí ha sido un gustazo en el sentido de que no solamente es un foro en el que yo puedo transmitir un poco a lo que me dedico y la investigación que llevo a cabo y el trabajo que hago a cabo, sino también de intercambio de información. O sea, para mí es extremadamente valioso pues poder estar en contacto con profesionales y que yo digo, pues esto yo lo veo así, que me digan, pues fíjate que a mí hace 3 años me pasó no sé qué, porque es una información de primera mano de profesionales, que evidentemente no es lo mismo ver los toros desde la barrera que ver los toros desde la arena. Y a mí todo ese tipo de intercambio de información, de debate, de discusión, me parece lo más enriquecedor que hay en el mundo. Con lo cual estaré encantada de debatir, discutir, contestar, comentar, etcétera. Pues de aquí también un saludo a José Pedro del Búnker, que además hoy ha contactado con nosotros por si podía publicar el EPIT, que lo publicamos ayer recientemente, la Estadística Policial Víctimas de Incidentes Violentos del 2024, y nosotros lo puede publicar él, quien quiera, porque esto la importancia es darle publicidad y que la gente vea, conozca lo que sufrimos los policías y que se intente poner remedio. Y ahora sí, para finalizar, algo más que añadir. Bueno, antes que no se me olvide, que nos tienes que pasar tu correo, tu Ujú. Instagram y pues lo pondremos en notas al pie junto también con el protocolo Ibero. Perfecto. Por último, algo más que añadir sobre este tema o lo que tú consideres. Pues remarcar que es mejor fallar cuando las víctimas son de mentira. Creo que es la Buena gran, conclusión. creo que es Buena la gran conclusión. moraleja de todo este tipo de discusiones. Entrenar, entrenar, entrenar y entrenar cuando los muertos son de mentira. Porque cuando son Exacto. de verdad ya no tiene solución. Pues nada, Beatriz, muchas gracias por tu tiempo, un sábado por la tarde, dedicarnos a ITPOL y a nuestros oyentes esta hora que nos has dedicado para compartir tus amplios conocimientos sobre esta materia. Así que muchas gracias y esperemos que nos volvamos a ver otra vez. A vosotros. Chao. Hasta luego. Podcast y Depol.